Entonces, bueno, sean todos bienvenidos a el webinar de optimización de pozos de petróleo y gas utilizando la última tecnología Ecometer. Empecemos hablando un poquito de lo que es el equipo Ecometer. El equipo Ecometer es un equipo que se utiliza para diagnóstico y optimización de pozos de petróleo y gas. Se utiliza para todos los sistemas de levantamiento, la parte de toma de niveles de fluido. Y consta de un sistema de analizador de pozos, que viene siendo el equipo como tal, y los software de diagnóstico, que son el TWM, el Total Well Management, y el nuevo software para la tecnología inalámbrica, que es el TAM, el Total Asset Monitor. Estos dos softwares son utilizados para lo que es tanto la toma de información como el análisis de datos de niveles de fluido y datos dinamométricos. Los equipos que se utilizan para la adquisición de la información son estos que pueden ver en su pantalla. Este de la izquierda es el equipo Ecometer modelo E. Este equipo es el equipo cableado y consta de lo que es una base, pues el analizador como tal, que es esta maleta, y los sensores para toma de información, que son la pistola para la toma de niveles de fluido. La pistola tiene incluido un micrófono, que es el que recibe las señales que capta del pozo, las señales acústicas, y un transductor de presión, que es el que pues mide las presiones de fondo. O sea, mide directamente la presión de casing y se calculan las presiones de fondo. Y los sensores dinamométricos, que son la HT y la PRT, para la toma de cartas dinamométricas en el caso de análisis de pozos de bombeo mecánico. Y esto que está acá son las pinzas amperimétricas, que son para los cálculos de corriente y potencia en el motor. El equipo, la nueva tecnología del Ecometer, que es el equipo inalámbrico, es este que ven ustedes a su derecha. Este equipo consta de una base, que es esta de acá, que es una especie de, parece un router. Esta base suplanta a lo que es esta maleta negra de acá. Ya no es una maleta como el equipo modelo E, sino es esta base de acá. Esta base es lo único que va conectado, o sea, lo único que viene cableado, va conectado a través de un cable USB al computador. Y están los sensores inalámbricos, que son pues la pistola de gas, igualmente el HT y la PRT. Estos equipos, como dice la tecnología, no van conectados a lo que es el analizador. Ellos son inalámbricos y ellos disponen de unos botones para su encendido y adquisición. Ok, para lo que es la instalación, como les comenté, la base es la que va a emitir y recibir las señales de estos sensores inalámbricos. Lo que es la instalación es igual que los equipos de cable. Se instala tanto la pistola como los sensores dinamométricos, se instalan de la misma manera. La pistola se instala en la conexión de 2 pulgadas del revestidor, igual que la pistola de 1500 psi y la automática del modelo E. Y los sensores dinamométricos también se ubican en barra lisa, en barra pulida, al igual que los sensores alámbricos, ¿no? De la misma Samantha, manera, o sea, el principio de medición, dime, Merly. disculpa, déjame preguntarle a la audiencia si están viendo la pantalla, que hay una persona que por acá no logra verla, entonces quiero saber Ah, si es un caso particular. Ajá, ¿pueden ver la pantalla que está mostrando Samantha? La lámina que está mostrando. No lo diré. hay alguien que tiene problemas Ujú. de... Sí, sí la ven, ok, perfecto, no, sí se está viendo, entonces voy a atender a la persona que no la está Ah, visualizando. Ujú. Ok, ok. Cualquier gracias. cosa me quedo pendiente por acá. Ustedes nos comentan si tienen algún problema con el audio o con la imagen. Perfecto. Ajá.
Gracias, yo me encargo. Ok, listo. Entonces, como les estaba comentando, hablamos de la instalación de los sensores. El principio de medición de los sensores, tanto la pistola como el HT y el PRT, es igual en el caso de los equipos inalámbricos. Solo que estos vienen con una tarjeta electrónica interna y una batería de larga duración para lo que es el funcionamiento de los equipos. De resto, la medición son los mismos datos los que miden y de la misma manera. Como les comentaba, el software para lo que es la adquisición de datos y el diagnóstico y análisis de datos es el TAM, el nuevo software, el Total Asset Monitor. Este software, a través de este software se pueden adquirir datos, o sea, directamente desde el software, o los equipos pueden hacerlo a través del mismo pozo. O sea, cuando la persona puede estar desde el pozo, puede adquirir los datos a través de los botones que vienen en los equipos, o pueden hacerse a través del computador con el software TAM. Ahorita, pues, más adelante vamos a ver muy bien sobre el software. Ok, una de las pruebas, pues, que se hace con este equipo de Cominter son las mediciones acústicas. Lo que es este nuevo software, el TAM, tiene muchas herramientas que nos permiten, que nos facilitan lo que es el diagnóstico y la optimización de los pozos. Estas mediciones acústicas, estas herramientas que son nuevas pues en este software, ¿no? Que no se encuentran en el TWM, son varias. Por ejemplo, bueno, ahorita más adelante vamos a indicar cuáles son estas herramientas que nos facilitan. Sin embargo, bueno, los que utilizan la tecnología todavía el TWM y comparan pues ambos software, o sea, se compara el TWM con el TAM, pueden observar que pues la interfase de ambos es muy diferente. Tienen módulos iguales, o sea, parecidos, solo que pues el TAM tiene módulos adicionales que nos facilitan mucho más lo que es el análisis de los datos. Y ahorita vamos a profundizar eso. Ok, en cuanto a optimización de pozos, el software tiene la facilidad para el usuario de lo que es el cálculo de potencial. Bueno, tanto el TWM como el TAM lo hacen. Él tiene este cálculo, lo realiza por dos correlaciones, la correlación de IP y la correlación de Vogel, y es un dato importante que nos permite pues, optimizar nuestros pozos. Para que el software pueda calcular el potencial del pozo, es necesario ingresarle lo que es el dato de presión estática del yacimiento y los datos de producción actual del pozo. Sin estos datos el software no va a poder pues hacer este cálculo y también pues indicarle con qué correlación quiero que realice este cálculo de potencial. Entonces lo que son los cálculos de potencial son datos bastante útiles al momento de optimizar mi pozo. Ok, una herramienta útil que tiene el software TAM es esta para anotar observaciones. En el caso de que se presente algún evento en la toma del nivel de fluido, nosotros podemos habilitar esta opción para anotar cualquier observación que sea de utilidad para el análisis de la prueba. Podemos anotar cualquier anomalía que veamos o cualquier problema que se esté presentando en el momento que no sea de utilidad entonces para la optimización de mi pozo, para el análisis y futura optimización. El software también tiene una facilidad que es ingresarle los marcadores de fondo. Es decir, yo puedo ingresar todos los datos del estado mecánico y el software TAM va a realizar un diagrama del estado mecánico. Va a dibujar lo que es el estado mecánico según la información que yo le esté ingresando de mi estado mecánico. Este diagrama es de bastante utilidad al momento de hacer un análisis en un pozo. Por ejemplo, en su pantalla están viendo un ejemplo de un pozo gas lift, en donde en un pozo gas lift
como sabemos, tenemos varias deflexiones. Esto fue una prueba que se hizo en anular, en un pozo gas lift. En un pozo gas lift nosotros vamos a tener varias válvulas o mandriles, que son estos de acá. Y si se fijan, en el software TAM vamos a tener este estado mecánico superpuesto al trazo acústico. Y si nosotros ingresamos los datos del estado mecánico, a qué profundidad se encuentra cada mandril, me van a coincidir las deflexiones del trazo acústico con el elemento, o sea, me va a coincidir con la profundidad del elemento que ingresé en el estado mecánico. Por ejemplo, fíjense que en cada mandril se encuentra una deflexión en este caso. Entonces, eso también me va a ser de mucha utilidad al momento de yo analizar mi prueba, al momento de la optimización de mi pozo. Normalmente, bueno, como yo siempre digo en mis cursos y siempre nosotros lo recomendamos, es que se tenga a la mano al momento de analizar un pozo, un nivel de fluido, se tenga a la mano siempre el estado mecánico del pozo actualizado. ¿Por qué? Porque al momento de analizar el nivel de fluido, tengo que verificar a qué corresponde cada deflexión. Si tengo varias deflexiones, entonces indicar a qué corresponde cada deflexión. Y como sabemos, lo que son las pruebas de niveles de fluido, el trazo acústico nos va a mostrar cualquier elemento que encuentre a su paso en el espacio anular, si el disparo se está haciendo por espacio anular. Entonces, si tenemos varias deflexiones, tenemos que indicar el porqué de cada deflexión. Y esto pues lo vamos a hacer con ayuda de nuestro estado mecánico actualizado. Ok, unos datos bastante importantes para la optimización del pozo es la sumergencia de la bomba y las presiones de fondo. Nosotros podemos saber con el software, pues, el equipo Ecometer, podemos saber estos datos. El equipo Ecometer nos indica a través de la prueba de nivel de fluido dónde se encuentra el nivel de fluido y con esto saber cuál es la sumergencia de la bomba, cuál es la sumergencia efectiva que tiene mi bomba. Es decir, por ejemplo, en este diagrama tenemos una sumergencia de bomba, no sé si se logra ver los datos de sumergencia, pero bueno, el software no se ve un poquito borroso. El software nos indica cuál es la sumergencia efectiva. ¿A qué me refiero yo cuando estoy hablando de sumergencia efectiva? De esa columna sabemos que no todo es fluido, son pozos que producen gas por el anular, ¿no? Entonces el software calcula la fracción de gas y la fracción de petróleo de esa columna líquido-gaseosa. De esa columna líquido-gaseosa, entonces saca la columna efectiva, que viene siendo la columna neta líquida. Y sobre esa columna es que yo me voy a basar para tomar decisiones al momento de optimizar mi pozo. No utilizar la columna líquido-gaseosa, sino la columna libre de gas. Y el dato de presiones de fondo es bastante importante también al momento de optimizar mi pozo, ya que pues puedo tener un control de lo que es de lo que son estas presiones de pozo, cómo es el comportamiento de estas presiones, un histórico a través del tiempo, y verificar si mi pozo está produciendo óptimamente. Es decir, si yo manejo una columna, bueno, esto depende de cada pozo, ¿no? De cada caso. Pero normalmente se maneja este tema utilizando o una sumergencia determinada para que mi pozo esté produciendo óptimamente o una presión de fondo determinada para que mi pozo esté produciendo óptimamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alta columna de sumergencia o una alta presión de fondo de PIP, de presión entral de la bomba, entonces puedo tomar decisiones como incrementar velocidad para incrementar la producción, ya que tengo un exceso de columna, un exceso de fluido que puedo aprovechar y puedo producir más.
Y bueno, esto también va a depender del sistema de levantamiento que esté utilizando. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un sistema de levantamiento por bombeo mecánico, la cuestión de la sumergencia no va a ser tan crítica, de la sumergencia de la bomba, ya que en el caso de bombeo mecánico, estas bombas no sufren daños al momento de quedarse sin sumergencia. O sea, la idea es mantener optimizado mi nivel, mantenerlo en cierto punto y no dejar que mi nivel baje y se quede mi bomba sin sumergencia. Pero si esto pasa, no hay problemas con mi bomba, o sea, no se me va a dañar la bomba. Caso contrario sucede con pozos de bombeo electrosumergible o PCP, que pues sí es crítico este tema, ya que si estos pozos se quedan sin sumergencia, si la bomba se queda sin sumergencia, pueden dañarse. Entonces, pues es un dato que nos sirve mucho al momento de optimizar, ya que debemos mantenerlo monitoreado y verificar si estoy trabajando con la presión de entrada de la bomba óptima para la producción de mi pozo. Ok, vamos a recordar un poquito cómo es el comportamiento de los ecos en el pozo, ¿no? Entonces, bueno, los que ya manejamos ya manejan este tema, vamos a refrescar un poquito lo que es esto, ¿no? Acordémonos, aquí vamos a refrescar un poquito lo que es la polaridad de la onda. El inicio del disparo siempre va a tener una polaridad negativa, o claro, aquí el nivel está vertical, ¿no? Si está horizontal, va a tener una polaridad hacia abajo, ¿sí? Todo lo que son disparos por explosión van a tener polaridad negativa o hacia abajo. Y lo que son ensanchamientos de área seccional, el pico o la deflexión va a ser hacia arriba. O sea, cuando yo tengo disminuciones, o sea, tanto inicio del disparo como disminuciones de área seccional, en este caso estoy haciendo un disparo por anular, las deflexiones van a ser hacia abajo. Y todas las ensanchamientos o incrementos de área seccional van a ser hacia arriba. Entonces, como sucede en estos ejemplos de acá, yo tengo un pozo en donde tengo un ensanchamiento del hoyo, fíjense que la polaridad viene siendo hacia arriba, en este caso hacia la derecha, y al momento de encontrarme con una obstrucción, ya sea parcial o total, la deflexión va a ser inversa, va a ser hacia abajo, ¿ok? Al igual que el inicio del disparo. Todas las obstrucciones o disminuciones del área seccional por donde esté pasando el eco del disparo van a verse con esta polaridad. Igual en el siguiente ejemplo vemos un pozo que está produciendo por los intervalos, por las perforaciones, y el nivel de fluido está un poco más abajo. Inicia el disparo, la polaridad va a ser hacia abajo o hacia la izquierda en este caso. Luego, cuando el eco pasa por la zona en donde estos intervalos están produciendo, se va a ver una disminución del área seccional. Entonces el pico va a ser hacia la izquierda o hacia abajo. Y luego parte de la onda se regresa por la deflexión y la otra parte continúa hasta llegar a lo que es una obstrucción total que viene siendo el nivel de fluido también, y se refleja también con una polaridad hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué lo recordamos? Porque es importante, los niveles de fluido nos indican, no solamente nos permiten saber dónde está el nivel de fluido, sino también nos permite determinar los elementos que se encuentran en el pozo. Cualquier elemento que sea parte del estado mecánico y que no sea parte del estado mecánico. O sea, pues yo con los niveles de fluido, yo puedo determinar anomalías en el estado mecánico, ya sea, bueno, más adelante vamos a ver ahorita un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo tengo cualquier elemento como un crossover, lo voy a poder visualizar. Fíjense que esta deflexión está hacia arriba. Entonces, ¿cómo sé yo que es el crossover? Claro, primero tengo que fijarme, como les dije siempre, del estado mecánico actualizado del pozo. Entonces, comparo.
Y confirmamos que es el crossover porque fíjense que tiene un pico hacia arriba. Un crossover es una disminución del diámetro de la tubería. Si yo estoy haciendo el disparo por el anular, por el casing, entonces voy a ver esa zona como un ensanchamiento del área seccional. Entonces por eso se ve este pico hacia arriba. Y luego vemos este pico hacia abajo con que es una deflexión más grande, tiene una mayor amplitud y viene siendo una obstrucción total del espacio. Entonces esto viene siendo el nivel de fluido. ¿Ok? Entonces esto se ve también en pozos que tengan distintos elementos. Por ejemplo, este pozo tiene un crossover también, por eso vemos esta deflexión hacia arriba. Luego vemos una deflexión hacia abajo y otra deflexión hacia abajo. Entonces, la segunda deflexión hacia abajo viene siendo un liner que está presente en el estado mecánico de este pozo. Y la siguiente deflexión viene siendo la del nivel de fluido. Entonces, ¿por qué es importante? Son importantes los niveles de fluido, no solamente, o las pruebas acústicas, no solamente nos determinan, como les dije anteriormente, nos permiten determinar un nivel de fluido, sino determinar cuáles son los elementos que se encuentran en el espacio anular, otros elementos adicionales que se encuentran en el espacio anular. Entonces, como les decía, no solamente, fíjense que aquí está el estado mecánico del ejemplo que estamos viendo ahorita. Entonces vemos una deflexión hacia arriba, que viene siendo por el ensanchamiento del espacio anular debido al crossover. Luego viene este liner que está acá, es una deflexión hacia abajo. Y luego una obstrucción total, que viene siendo la del nivel de fluido, con una deflexión hacia abajo también. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto es un ejemplo de un pozo en donde había un hoyo en la tubería. Cuando nosotros tenemos un hoyo en la tubería, nosotros podemos detectarlo con esta prueba de nivel de fluido. ¿Cómo? Por ejemplo, este es un caso en donde se tomó un nivel de fluido cuando la bomba estaba trabajando y fíjense que nos arrojó dos deflexiones, una deflexión hacia abajo, que es la que vemos acá resaltada, y vemos otra siguiente deflexión hacia abajo con una mayor amplitud que se determinó que era el nivel de fluido. Pero bueno, esta deflexión hacia abajo se comparó con el estado mecánico del pozo y no se detectó a esa profundidad, que es más o menos bueno, aquí está 4056 pies, no se detectó que existiera algún elemento como los que vimos ahorita, o un crossover, o un liner, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, así nos dio esta prueba con el pozo trabajando. Luego se apagó el pozo, se esperó un rato, se volvió a hacer la prueba y fíjense que al estar el pozo apagado, la deflexión cambió, la polaridad de la deflexión cambió hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esto se debía a un hoyo en la tubería a esta profundidad, a 4056 pies. Entonces, ¿por qué este cambio de polaridad del trazo acústico? Este cambio viene dado porque cuando el pozo estaba trabajando y yo estoy haciendo pues el disparo por anular, en el punto donde existe el hoyo en la tubería estaba sucediendo o estaba ocurriendo una fuga de fluido. Entonces cuando el trazo acústico pasaba por esa zona, lo detectaba como una disminución del espacio anular. Y todas las disminuciones, como vemos ahorita, todas las disminuciones o obstrucciones totales, o sea, obstrucciones ya sean parciales o totales del espacio anular, van a verse reflejadas con un pico hacia abajo. Luego, cuando la bomba estaba apagada, ya por ese punto no se estaba produciendo fluido, era el hoyo en la tubería. Entonces, cuando el trazo acústico pasa por ese hoyo, va a detectar un ensanchamiento del espacio anular y por eso se ve este pico
hacia arriba, o sea, es un cambio en la polaridad. De ese modo se puede detectar un problema como este, que existe un hoyo en la tubería, y pues se puede corroborar o confirmar haciendo pues una prueba, presurizando el pozo, una prueba de presiones. Si hay comunicación entre la tubería y el casing, entonces pues se aclara que sí realmente existe este hoyo en la tubería. La utilidad de lo que es el nivel, o sea, de lo que es una toma de nivel de fluido, una prueba acústica, es que me permite detectar a qué profundidad se encuentra ese hoyo en la tubería. ¿Okay? Claro, esto sí y solo si el hoyo se encuentre por encima del nivel de fluido. Si el nivel de fluido se encuentra tapa, pues el hoyo no es posible detectarlo. Pero cuando el hoyo se encuentra por encima del nivel de fluido, pues lo podemos detectar perfectamente y podemos saber a qué profundidad se encuentra. Entonces, como les decía, estas pruebas de nivel de fluido no solo nos permiten saber un nivel de fluido, presiones y sumergencias pues, de la bomba, sino que también nos permite detectar anomalías en el estado mecánico. También podemos saber si hay algún colapso en el revestidor, si cualquier elemento adicional a los elementos del estado mecánico. Ok. Otra herramienta que tiene el software TAM que nos permite evaluar mejor estas pruebas de nivel de fluido es esta que está acá, que es la superposición de niveles de fluido. Yo puedo superponer varios niveles de fluido tomados a distintas fechas o el mismo día y confirmar los cambios que existen en el nivel de fluido durante un cierto periodo. Entonces puedo hacer un seguimiento y una comparación de cómo se está comportando el nivel de fluido. Esto me permite saber si estoy teniendo problemas, si estoy controlando el pozo, si hay un cambio brusco en mi nivel de fluido y con eso tomar acciones pues para solventar cualquier inconveniente que esté sucediendo en el momento. ¿Okay? Esta herramienta también es bastante útil. Ok, bueno, esto que les acabo de explicar, lo que son las pruebas acústicas, son bastante útiles para todos los sistemas de levantamiento artificial. O sea, para cualquier sistema de levantamiento artificial, ya sea PCP, bomba electrosumergible, bombeo mecánico, un pozo de gas, un pozo de gas lift, etcétera, etcétera, nos puede servir este tipo de pruebas, o sea, nos es bastante útil. Vamos a entrar ya a las mediciones dinamométricas para pozos de bombeo mecánico. Para optimización de pozos de bombeo mecánico, el software, lo que es el equipo de Comiter es bastante útil. A través de las mediciones dinamométricas, nosotros podemos dar respuesta a todas estas interrogantes. Podemos saber si el pozo está bombeando sin producción, cuál es la presión de la entrada de la bomba, cuál es el llenado de la bomba y cuál es el desplazamiento de esta, si tiene el desplazamiento efectivo. Cuál es la velocidad de bombeo, si existen fugas en la válvula fija o viajera, y si es afirmativo, a qué tasa están fugando, cuáles son las cargas máximas y mínimas en la barra pulida, la potencia generada en barra pulida, si la caja de engranaje está sobrecargada, cuál es el momento de contrabalance necesario para balancear la unidad y si está operando eficientemente el ancla de gas de fondo. A estas interrogantes y más nos dan respuesta lo que son las pruebas dinamométricas en pozos de bombeo mecánico. Las mediciones dinamométricas nos permiten lo que es la medición de cartas dinamométricas, que son estos gráficos que vemos acá. ¿Qué es una carta dinamométrica? Recordemos que una carta dinamométrica es un gráfico de carga versus posición. ¿Carga de qué versus posición de qué? Viene siendo cargas. Recordemos que los sensores están instalados en barra lisa, en barra pulida. Entonces, estos sensores van a medir directamente cargas
en barra pulida versus posición de la barra pulida. Y va a graficar esta carta que vemos acá, que es una carta de superficie. Y a través de diferentes cálculos, como la ecuación de onda, va a determinar una carta de fondo, que es esta que vemos acá, que es la que nos va a indicar las condiciones de fondo, es decir, las condiciones de la bomba de fondo. Entonces, me va a graficar cargas en el pistón versus posición del pistón. ¿Ok? Acá en la carta de superficie tenemos condición de superficie, es decir, de barra lisa, carga en barra pulida versus posición de barra pulida. Y en la carta de fondo voy a tener condición de fondo. Cargas en el pistón versus posición del pistón. Para optimización, la carta que voy a utilizar es esta de acá para el diagnóstico de mi pozo. Es la de fondo, porque necesito saber cuáles son las condiciones de fondo. Según la forma que tenga mi carta de fondo, entonces voy a tener un problema diferente en mi bomba de fondo. Me va a permitir saber qué problema tengo en mi bomba de fondo y sobre eso entonces poder tomar decisiones para optimizar de mi pozo. O sea, para corregir la falla que esté teniendo en fondo y hacer seguimiento y verificar si mi problema se corrigió. Ok, en el software vemos así lo que son, aquí se ve dibujado lo que es una carta la carta de superficie y la carta de fondo. Fíjense, lo ideal es que, bueno, la carta de fondo tenga esta forma, que es una forma, es como esta que ven acá. Esto representa un llenado completo del barril, ¿ok? Pero como les dije, a medida que se vayan presentando problemas de fondo, en la bomba de fondo, la carta va a tomar una forma diferente, ¿ok? Por ejemplo, acá. Pero más adelante vamos a discutir eso. Vamos a Samantha, ¿me discutir los permites un problemas. momento para Sí, claro que Gracias. No, solo para confirmar si las personas están viendo el cambio de las láminas. Ahorita estamos en la que dice instalación y operación de sensores. Por favor, si me pueden responder, porque tengo un casito por acá. Este lado sí se ve. Ok, gracias. Debe ser algún problema de conexión con el usuario. Ya sigo intentando. Gracias. Ok, perfecto. Sí, todos dicen allí que están viendo la pantalla. Perfecto. En cuanto a la instalación de los sensores, estos sensores, como les dije en un principio, los sensores inalámbricos se instalan igual que los sensores cableados. El principio de medición de ambos, tanto de la HT como la PRT, es igual, es el mismo. Y la diferencia es que estos sensores tienen unos botones en donde nosotros podemos encenderlos y adquirir datos desde el pozo. O sea, pueden hacerse de ambas formas. Puedo adquirir los datos desde el pozo o puedo adquirir los datos desde el computador. ¿Okay? También existen pruebas de torque eléctrico y potencia que nos permiten saber cuál es medir la corriente y la potencia en el motor. A través de estas pruebas de torque eléctrico y potencia, nosotros podemos conocer cuál es la potencia usada durante la carrera de la bomba, cuál es la corriente aparente del motor, si el motor está generando electricidad en algún momento de la carrera. Podemos saber los consumos de potencia, si el tamaño del motor es suficiente para la unidad y la carga. Podemos saber cuál es la carga del torque, si está la unidad bien balanceada, y qué tamaño requieren las contrapesas para balancear la unidad, y cuál es el tamaño mínimo recomendado del motor. Entonces, a través de estas pruebas, yo puedo optimizar mi pozo diagnosticando si las condiciones del motor son las correctas, si la unidad se encuentra no balanceada, y de ser así, entonces realiza recomendaciones correctivas de estos problemas para optimizar pues el funcionamiento del pozo. También puedo saber cuáles son las cargas
en la sarta de varillas y los esfuerzos permisibles. El software, el TWM y el TAM realizan un estudio de estas cargas a través de este diagrama, que es el diagrama de Goodman modificado, y yo puedo saber si si mis varillas están trabajando dentro de las cargas permisibles. Yo le ingreso, esto pues debo ingresarle los datos de mi sarta de varillas, los datos del tipo de varillas que hay, que existen, el diámetro de las varillas, y sobre eso yo escojo un factor de servicio según pues si las varillas son nuevas, si las varillas son medianamente usadas o bastante usadas, y puedo verificar cuál es el porcentaje de carga que está teniendo mi sarta de varillas. Entonces, de esa manera puedo saber si mi sarta de varillas, la que estoy usando en el momento, está trabajando en óptimas condiciones, si están sobrecargadas o si están muy holgadas, trabajando muy holgadas. También existen pruebas este tipo de pruebas de efecto de contrabalance me permiten determinar si la unidad de bombeo se encuentra o no balanceada. Para el balanceo de la unidad yo lo puedo realizar de dos formas, o sea, puedo analizarlo de dos maneras. Puedo hacer esta prueba de efecto de contrabalance o determinar el balanceo de la unidad por momento de contrabalance existente. ¿Qué quiere decir momento de contrabalance existente? Yo puedo ingresar, si tengo los datos, ingresar los datos de manivelas y contrapesos y espacios de las manivelas, perdón, los espacios que existe de cada contrapeso, ingresar toda esa información en el software, y sobre eso entonces el software va a calcular si la unidad se encuentra o no balanceada, según el torque que me están generando la manivela y los contrapesos de la unidad de bombeo, en comparación al torque que se está generando, con el peso de la sarta de varillas en flotación más el de los fluidos. Cuando hablamos del torque que se genera, es el torque que se genera en la caja de engranaje o en la caja reductora. ¿Ok? Porque, como sabemos, esta unidad trabaja de esa manera, o sea, por torque. No tanto por carga, porque a veces se tiende a confundir ese concepto y decir que no, las cargas que de fondo tienen que ser igual a las cargas de superficie, y no es así, sino hablamos más bien de torque. El torque que genera la carga de la sarta de varillas en flotación más el de los fluidos debe ser igual al torque que genera la manivela y los contrapesos en la superficie, o sea, directamente medido en la caja de engranaje. ¿Okay? Entonces, también podemos realizar pruebas de válvulas con estas pruebas dinamométricas. ¿De qué consisten estas pruebas de válvulas? Consisten en determinar si están trabajando bien tanto en la válvula fija o en la válvula viajera. Si detectamos algún problema con las válvulas, puede ser un problema mecánico en la bomba o puede ser alguna obstrucción que tenga mi bomba. Si detectamos algún problema de fuga, podemos tomar acciones como, no sé, recomendar una circulación inversa para descartar que sea algún problema o alguna obstrucción que tenga entre bola y asiento, pues las bombas. ¿Ok? Si no, pues pueden deberse a un problema mecánico en la bomba. Si la fuga es muy severa, entonces debe cambiarse la bomba. Si no es muy severa, podemos trabajar la bomba con la fuga, o sea, si la fuga no es muy severa. ¿Cómo saber si la fuga es severa o no es severa? Bueno, primero eso se ve en el llenado de la carta dinamométrica. Y puedo saber el volumen que se está fugando, pues, a través del software. Entonces, si tengo alguna fuga, puedo saber más o menos cuántos barriles por día estoy perdiendo, según la fuga. En este caso, se están perdiendo 0.4 barriles, por ejemplo. No es una fuga nada severa, podemos trabajar con esa bomba sin problema. Ok. Y pues puedo saber a través de la carta dinamométrica
Si tengo alguna presencia de alguna falla típica en la bomba de fondo, como interferencia por gas, golpe de fluido, fuga en válvula viajera, o sea, cualquiera de estos problemas pueden ser detectados con pues, mi carta dinamométrica de fondo, con el análisis de la carta dinamométrica. ¿Por qué es bueno realizar un análisis de mi carta dinamométrica? Bueno, primero nos permite determinar cuál es la condición de mi bomba de fondo, si tengo alguno de estos problemas o algunos otros, son muchos los problemas que puedo detectar con la carta dinamométrica, y sobre eso entonces tomar recomendaciones para solventar el problema que esté teniendo en el momento. Por ejemplo, si yo tengo un pozo en donde tengo un problema de interferencia por gas, como vemos acá, puedo tomar acciones como respacear la bomba para mejorar el llenado de mi bomba. Es decir, disminuir el espacio entre válvula fija y válvula viajera al momento de la carrera descendente. Disminuir el espacio muerto entre ambas válvulas para que exista un mejor llenado del barril. Entonces, por ejemplo, esto fue un pozo en donde se realizó un respaseo de la bomba y fíjense cómo mejoró el llenado. Inicialmente el llenado efectivo estaba en un 70%, el del llenado efectivo del barril, y luego de realizar esta acción de respaseo se mejoró el llenado efectivo del barril a un 81%. Entonces, podemos tomar, pues, obteniendo esta carta dinamométrica y sabiendo qué problema tenemos de fondo, podemos tomar acciones para optimizar mi pozo y mejorar la producción. En este caso estoy mejorando el llenado del barril de un 70 a un 81%, como habíamos dicho anteriormente. Acá hay otro ejemplo igual de un pozo en donde antes de respasear el llenado efectivo estaba en 60%, 60.43%, y luego de hacer el respaseo mejoró un 99, casi un 100% el llenado. Esto es un pozo, podemos saber si un pozo está bloqueado por gas. Claro, si un pozo está bloqueado por gas, no podemos ver producción en el pozo, o sea, el pozo va a dejar de producir porque no va, o sea, el barril va a estar completamente lleno de gas. En este caso, ya no sería, la acción que se tomaría no sería un respaseo, sino se pone a golpear la bomba. Eso sí, el golpe de bomba debe ser muy suave. Las bombas, recordemos que no están diseñadas para ser golpeadas, y si yo coloco, o sea, también tengo que respasar para que la bomba quede golpeando. Si yo respaseo mal y mi bomba queda golpeando muy fuerte, puedo dañarla. Entonces, con esta recomendación hay que tener mucho cuidado. También, ok, golpe de fluido, eso es otro problema, otra falla típica que podemos encontrar en los pozos. Este golpe de fluido puede venir dado por que la bomba no tiene suficiente sumergencia. Entonces, el barril no se llena del todo, pues porque se queda sin sumergencia al momento se queda sin sumergencia al momento de, de, de carrera ascendente, o sea, cuando el barril se está llenando. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema? Se recomienda disminuir la velocidad de bombeo de modo que dé chance al yacimiento de, de producir suficiente columna para que mi bomba tenga una sumergencia suficiente que me permita llenar completamente el barril. ¿Okay? Puedo saber también a través de estas pruebas dinamométricas si mi pistón está atascado, por ejemplo, que vemos acá. Aquí me preguntan, ya que estamos, que cómo se puede diferenciar un golpe de fluido de una interferencia por gas. Porque sí, realmente la carta es bastante parecida. Hay cartas que sí se ven, sí son distintas. Es decir, porque lo que diferencia un golpe de fluido de una interferencia por gas es la pendiente de
de esta recta que vemos aquí. Cuando tenemos una interferencia por gas, esta pendiente es mucho más suave, y cuando tenemos un golpe de fluido, esta pendiente es mucho más brusca. Sin embargo, hay veces que son muy parecidas, una carta de interferencia por gas con una carta de golpe de fluido, porque esto sucede cuando existe mucha fricción en los pozos. Cuando hay mucha fricción, la fricción puede deberse a varios factores: si el pozo es arenado, si hay mucha fricción varilla-tubería, si es un pozo desviado, puede ser una fricción en superficie, o sea, el precio estopa está muy apretado, etcétera. Pueden haber fricción por distintos casos. Entonces voy a tener esa fricción adicional, no va a hacer que se vea pues tan brusca esa pendiente y pueda confundir una carta que tenga golpe de fluido con una de interferencia por gas. Pero como la diferencio con la prueba de nivel de fluido, tú te fijas, si tu pozo la bomba no tiene sumergencia o está casi sin sumergencia, entonces ya ahí tú dices, ah, no, el problema que estoy teniendo es de golpe de fluido, porque no tengo sumergencia en mi bomba. O, pues si es una interferencia por gas, puedes tener nivel de fluido, pero también al momento de hacer la prueba mini build-up, cuando estamos haciendo el nivel, la producción de gas, ahí miramos es una prueba mini build-up que se hace o sea, se mide la presión en el espacio anular, en el casing. Claro, este estando presurizado con respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo un incremento de presión en el casing o sea, un incremento considerable de presión en el casing en poco tiempo, entonces ahí puedo decir que o sea, mi pozo está produciendo, tiene un flujo de gas importante, y que tengo problemas, o sea, debido a esa producción de gas que estoy teniendo, tengo problemas de interferencia por gas. ¿Ok? Que hay el ejemplo que vemos ahorita de pistón atascado. Cuando el pistón está atascado, tenemos medición de carga más no de posición. Entonces, con esta prueba podemos detectar algún problema, si el barril está colapsado de la bomba. Si es así, entonces tenemos que cambiar la bomba, porque muchas veces pues un problema mecánico no puede solventarse. Y podemos detectar, fíjense cómo es esta carta. Esta carta puede decirnos varias cosas: bomba severamente dañada, varillas rotas o pozo flumping. Bomba severamente dañada, es decir, que tengo, no sé, algún problema severo en la válvula viajera o fija que no me permita el ingreso de los fluidos en el barril. Entonces, tengo un pozo en donde estoy leyendo solamente posición en el pistón, más no cargas. O sea, no estoy levantando cargas de fluido. También puedo detectar varillas rotas. ¿Cómo saber si es un pozo con varilla rota? Bueno, con la medición de las cargas en la barra pulida, en las cargas máximas en la barra pulida. Cuando el pozo, o sea, está produciendo, cuando la carta está llena, yo tengo una medición de carga máxima que viene siendo la medición del peso de las varillas en flotación más el peso de los fluidos. Entonces me fijo en la carga. Si mi carga en las varillas está por debajo, de hecho, las cargas mínimas, me fijo en las cargas mínimas. Si las cargas mínimas están por debajo del peso de solamente las varillas en flotación, entonces ahí ya puedo decir que tengo varilla rota en este caso. O pozo flumping quiere decir un pozo que está produciendo naturalmente, pero tiene una bomba que se utiliza como estimulación para que el pozo produzca. Entonces, claro, como el pozo está fluyendo, ambas válvulas van a estar abiertas, entonces por eso también se va a ver así, de esta manera, la carta. Y bueno, ¿qué hora es? Creo que ya es, vamos a dejar ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Aquí está un ejemplo de un pozo que vemos ahorita. Y estos son los reportes TAM de las pruebas dinamométricas.